¿Aló? Don Ahora Ignacio. sí, profe. Ahí sí. ¿Cómo estamos? Se me había olvidado conectar el Aquí audífono. estamos, el único. Ahí le avisa a los compañeros para que se metan. Sí, pues hay varios que están inscritos, hay hartos. Les mandé un correo, no sé si les llegó, les vieron, sobre todas las actividades y los horarios y las direcciones y Sí, de... Ah, ya, sí, perfecto, llegó para hace poquito que... nomás. Sí, sí lo mandé ahora en la tarde. Ya, muy bien, ahí están llegando todos los campeonísimos. Hola, Enrique, ¿cómo estamos? Alex Enrique. ¿Te gusta que te digan Alex o Enrique? Los dos No, nombres. pero sí, me gustan los dos. Muy bien. Aquí viene también don Joaquín. Bien, muchachines, qué bueno que se metan acá. Aquí vamos a escuchar ahora un poquito más relajado de lo que es la asignatura. ¿Ah? Buena, profe. Es distinto. Disculpe la Hola, hora. muchachos, no se preocupen, tranquilo Estamos nomás. Sí. estudiando, tenemos certamen después. Ay, ay, ay. ¿Hoy día mismo? Hoy día mismo, ¿A qué hora tienen el certamen? a las 8. Chuta. Ya. Vamos a hacer la cortita pero entretenida entonces, para que se motiven. ¿El certamen de qué? Sí. De mecánica general. Ya, mira, vamos a hablar hoy día de específicamente la condición física. ¿Ya? ¿De qué se trata la condición física? Entonces, vamos directo al grano ahí. Vamos a compartir entonces una ventana y aquí vamos a abrir. Entonces, vamos aquí. Compartir. ¿Sí? ¿Ven la diapositiva ahí, muchachos? ¿La ven la Sí, diapositiva? profe, sí se ve. Ya, perfecto. La condición física, ¿ya? Son cuatro aspectos que la componen, cuatro capacidades que la componen. La velocidad, siempre en este orden, siempre en este orden. La velocidad, la agilidad, la fuerza y la resistencia. ¿Está muy fuerte? ¿Estoy hablando muy fuerte, muchachos? La pasión del tema me sale muy fuerte, No, quizás. está bien, profe, no se preocupe. No de Ya, nomás. ya. Siga. Entonces, fíjense que en esta condición, las cuatro capacidades debieran desarrollarse en forma paralela, lo cual es bastante difícil, dado los tiempos que se dispone para entrenar. Entonces, se pueden desarrollar de a dos o de tres o de a cuatro según el tiempo que usted disponga para entrenar. Se aconseja, si uno entrena 2 veces a la semana o tres, que lo ideal sería tres, desarrollar en forma paralela dos. Por ejemplo, velocidad y agilidad juntos, ¿ya? Después, fuerza y resistencia juntos. Y si no, por separados. Pero, por ejemplo, nunca se puede mezclar, alterar el orden. El orden es velocidad, agilidad, fuerza y resistencia. En ese orden siempre hay que trabajar, mezclando de a dos o de a tres, pero siempre en ese orden. Repito, velocidad, agilidad, fuerza y resistencia. La pregunta generalmente dicen, bueno, ¿y por qué en ese orden? Porque resulta que ese orden se establece por el comportamiento del cuerpo desde el punto de vista orgánico, interno, de la fisiología del cuerpo, el cómo funcionan los riñones, los pulmones, el hígado, ¿no es cierto? En el aporte de la bioenergía hacia las actividades que usted realiza. Para ser veloz o rápido, que no es lo mismo, ¿no es cierto? La velocidad y la rapidez son cosas distintas, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Se acuerdan de los vectores? O si, no sé si lo han pasado todavía, la descomposición de fuerza. Uno es una Sí, profe. magnitud, ¿no es cierto? Uno es una magnitud y otro es una dirección, ¿no es cierto? Dirección. Ya, entonces, si el cuerpo está muy agotado haciendo fuerza, no va a poder hacer una gran velocidad. Si el cuerpo está muy agotado haciendo resistencia, no va a poder hacer una gran fuerza. Por eso que el orden es importante. Para que el sistema nervioso esté siempre disponible con su mejor energía posible para la actividad, debe establecerse que la velocidad es primero, la agilidad es segundo, porque depende también de la velocidad, es un factor dependiente,
La fuerza sería en tercer grado porque la fuerza produce tono muscular, pero al mismo tiempo acorta un poquito la musculatura, queda un poquito apretada el músculo. Y la resistencia se debe trabajar siempre al final para producir un proceso acumulativo de trabajo. Mientras más acumula trabajo, más resistencia se logra. Hay distintos tipos de resistencia, pero eso lo vamos a ir viendo con el tiempo. Ahora nos vamos a ir directamente a lo que es la fuerza. ¿Ya? Lo que es la fuerza. Entonces, definimos fuerza en forma lo más simple posible. Es la capacidad que tiene un individuo, ¿no es cierto?, para vencer o igualar una resistencia. ¿Ah? Para vencer o igualar una resistencia. ¿Cuántos tipos de fuerza hay? Bueno, tenemos la fuerza máxima o fuerza lenta que le llaman, porque como es máxima, no es explosiva, ¿no es cierto? Entonces uno debe tratar de levantar, por ejemplo, con las sentadillas el máximo peso posible. Y es imposible si uno tiene, no sé, 100 kilos o más sobre la espalda para poder levantarlo y moverse con gran rapidez, ¿ya? También tenemos la fuerza absoluta, que se refiere a la sumatoria de la fuerza de todos los segmentos del cuerpo, ¿ya? También tenemos la fuerza veloz, o la fuerza rápida, o la fuerza explosiva, o la fuerza reactiva, la fuerza elástica también que se le llama. Tienen varias formas de llamársele, pero es una fuerza veloz. Siempre está el factor de velocidad de desplazamiento de los segmentos o del centro de gravedad de la persona, ¿ya? Y también está la fuerza resistencia, ¿ya? Que es la que más increíblemente se usa en la vida cotidiana, porque las 24 horas del día, ¿no es cierto?, más o menos, uno está menos 8 que ocupa para dormir, ¿no es cierto?, está ocupando relativamente la fuerza. ¿Por qué? Porque la fuerza implica movimiento, ¿cierto? No nos podemos mover si no tenemos fuerza. Entonces, si lo trasladamos a todas las actividades que realizamos durante el día, en el fondo, todas las actividades que se realizan de movimiento es una manifestación de la fuerza. Depende el grado o el nivel de intensidad de esa fuerza, es el tipo de fuerza que nosotros estamos ocupando. ¿Ya? ¿Vamos claros en ese punto? Sí, profesor. Ya. Uno de los grupos musculares que más fuerza ocupa en el cuerpo son los músculos de la espalda, los abdominales, los glúteos y los muslos. ¿Ya? Esos son los grupos que generalmente más participan de la fuerza del cuerpo en cualquier circunstancia, no solamente en los deportes, estoy hablando en fuerza en general, en cualquier circunstancia. ¿Ya? Y entonces hay que estar preparado de alguna manera para que estos músculos respondan a las exigencias de la vida cotidiana y mucho más si vamos a pensar en hacer un deporte, ¿no es cierto?, para competir, por ejemplo, ¿ya? Hay también otros factores que hay que considerar dentro de la fuerza. La unión del músculo con el hueso es a través de los tendones. Bien, si no se prepara los tendones en forma adecuada y las articulaciones también en forma adecuada, el músculo se puede desarrollar tanto que lesiona el hueso o lesiona la articulación o lesiona el mismo tendón y se producen inflamaciones, ¿ya? A nivel de hueso, por roce en el periósteo, que es una membrana que envuelve, ¿no es cierto?, y se roza con el músculo y el hueso y se inflama. Duele mucho, generalmente a nivel de las canillas, ¿ah? A nivel de la tibia anterior, el tibial anterior. También está el tendón de Aquiles y cuando lo forzamos mucho, ¿no es cierto?, en la parte de los gemelos, atrásito de los talones, también se tiende a inflamar cuando es una superficie muy dura para trotar o para saltar o para correr, o se juega fútbol en canchas sintéticas, a veces sin estar bien preparado, la musculatura queda un poco resentida, ¿ya? Y también con... Profe, Dígame. por ejemplo, ¿y la cadera? ¿También puede pasar eso? Es que la cadera la cadera como cadera generalmente se refiere a los huesos que conforman la cadera, no a los músculos que conforman la cadera.
¿Me Sí, es entiendes? que yo hace como 2 años atrás le pegué a la pelota, que yo soy diestro, y le pegué a la ¿Ya? pelota y me dio un tirón en la cadera. Y estuve como 2 semanas, 3 semanas con un dolor, no podía pisar bien. Ah, ya, 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 ya. Ya. Mira, sí, se puede hacer, a ver, se puede producir una lesión por impacto que se llama, ¿sí? Porque si la musculatura no es suficientemente fuerte, se produce contacto de hueso con hueso o hueso con cartílago con cartílago y eso provoca inflamación también. Por eso es que es importante primero hablar de la fuerza, de manera que en vez de que los huesos soporten la acción, lo que debe soportar la acción realmente deben ser los músculos. Entonces, si uno tiene poca fuerza general, poca fuerza abdominal, lumbar, en los glúteos, en los muslos, etcétera, el cuerpo siempre va a buscar suplantar esa función. ¿Ya? Y eso sería entonces los huesos, que no es la idea. No es la Oye, idea. ¿Ya? La idea es que sean los músculos, ¿no es cierto? Bueno, habemos aquí 7 personas involucradas en esta charla. ¿Quién ha tenido algún tipo de experiencia con respecto a eso? De sentir que son los huesos los que le están trabajando y no los músculos. yo, profe, ¿Qué pasó? ¿En qué por ejemplo, circunstancias? la rodilla, La rodilla, claro. la Bueno, rodilla derecha. ¿y tú en qué deporte? Fútbol, también atletismo, también hacía antes, pero más en el Ya, fútbol, ahí lo notaba más. ya, justamente. Normalmente se deben los dolores de rodilla, eso se da en la mayoría de los deportes, producto que hay falta de masa muscular en los cuádriceps, ya, falta de fuerza en los cuádriceps. Entonces ahí el trabajo de musculación que nosotros hacemos en el gimnasio, arriba en el segundo piso, en la máquina, es espectacularmente importante. ¿Ah? Es sumamente importante. Porque fíjense ustedes que una persona para tener un buen nivel de soporte para competir en cualquier actividad deportiva, una persona común y corriente debe ser capaz de levantar en sentadilla 1 vez y media el peso corporal, más o menos. O sea, si usted pesa 70 kilos, debería ser capaz de levantar 100 kilos en sentadilla, cosa que normalmente no se hace porque la gente no practica, no se entrena. ¿Ya? Eso se puede lograr haciendo pesas, trabajando en máquinas especiales o trabajando en superficie en forma natural como son las dunas, la arena de playa, trabajar saltos en escala, saltar la cuerda. Uno puede ir logrando mejorar, ¿no es cierto?, ciertos aspectos de la fuerza, ¿ya? Y al final se logra, al final se logra. ¿Ah? Si está bien planificado el entrenamiento, al final se logra. ¿Mm? Bien, entonces tenemos estos tipos de fuerza que son 4, algunas se subdividen también dependiendo de la intencionalidad y de la especificidad del trabajo que se puede hacer. ¿Ya? ¿Cómo evoluciona la fuerza? Fíjense bien. Alguien tiene el micrófono abierto, entonces se filtra sonido, muchachos. Traten de regularlo, por favor. Ya, la evolución de la fuerza a partir de los 7 u 8 años hasta los 11 o 12 años no se puede hacer un incremento de la fuerza muy alto, muy grande. No se puede trabajar mucho la fuerza para los niños chicos porque están en el periodo de estiramiento, de crecimiento y desarrollo, ¿no es cierto? Por lo tanto, podrían dañar algunas articulaciones, los cartílagos de crecimiento y desarrollar mucho el músculo no tiene razón de ser porque el crecimiento y el desarrollo en longitud que tiene el ser humano está como hasta los 23 años. Entonces, insistir en esa primera etapa, en frenar el crecimiento un poco, las pesas, específicamente las pesas, le harían mal. Entonces, en esa edad se trabaja mucho con deportes colectivos, con balones, y también el trabajo de natación. Todo eso genera distintos tipos de fuerza y eso se llama desarrollo de la fuerza general. Entonces, en esas edades
no es aconsejable, ¿no es cierto?, hasta los 12 años hacer un trabajo de fuerza muy grande para los pequeñitos porque no es aconsejable por la etapa de crecimiento de los huesos, ¿ya? Después, a los 12 años ya, especialmente en las damitas, se empiezan a manifestar ciertos cambios hormonales, ¿no es cierto? Y a los varones también, algunos empiezan a salir los bigotes, qué sé yo, ¿ah? Y entonces ya en esa etapa uno empieza ya a distinguir, ¿no es cierto?, cierto desarrollo en las personitas, dama o varón, y entonces uno puede ir orientando para después hacer un trabajo de fuerza. Entonces puede ir buscando ya medios un poquito más elaborados, un sistema de planificación un poquito más ordenadita, de manera que entre los 2 y los 17, ¿no es cierto?, vaya la base siendo cada vez mejor para poder desarrollar una fuerza. Entonces ya la exigencia puede ser un poquito más alta en cuanto a los ejercicios anteriores, pero con un poquito más de exigencia, ¿ya? Se inicia el deporte, se pase a la iniciación deportiva a partir de los 12 años, no antes. Iniciación deportiva. En cualquier deporte, esa es la edad más o menos en que se debe partir. Después, entre los 17 y los 20 años, ya, la masa muscular tiende a estar ya más desarrollada, hay un comportamiento hormonal bastante importante en algunos jóvenes y señoritas que ya pueden ser a esa altura de la vida madres, ¿no es cierto? Y por lo tanto, entonces el crecimiento muscular y óseo está más o menos definido. Y por lo tanto, en esa etapa ya sí se puede entrenar relativamente intenso. Hay gente que en esa edad ha ido a los Juegos Olímpicos incluso y ha ganado medallas. Entonces, es posible hacerlo, pero siempre cuidando que el proceso se lleve bien controlado, ¿no es cierto?, con alimentación balanceada, con un cuerpo médico que vaya controlando cada etapa, ¿no es cierto?, por posibles desgarros, lesiones, contracturas, etcétera, que la musculatura sufre producto de la intensidad de los ejercicios, ¿ah? O de la vida cotidiana, del trabajo mismo. Si alguien hace mal una fuerza y levanta un tubo de gas, por ejemplo, para trasladarlo de un lugar a otro, se puede producir incluso una lesión muscular o articular u ósea. Por eso que hay que estar bien entrenadito, bien preparado para que cualquier actividad que se pueda realizar, inclusive, ¿no es cierto?, la parte competitiva de los deportes, no tenga problemas en la práctica, ¿ya? De los 20 a los 28 años, ¿ya?, se pierde un poco la capacidad de fuerza si es que no se entrena, se pierde masa muscular. Hay que mantenerla entrenada la condición física. Por eso es que nosotros en la universidad, desde que se fundó la universidad, la asignatura de educación física está siempre promoviendo la calidad de vida, el sello de vida saludable, ¿no es cierto?, a través de la actividad física, de la condición física. Una persona entrenando 3 veces por semana, 1 hora y media, durante 70 semanas, por ejemplo, es capaz de mejorar un 100% su condición física, partiendo obviamente de un diagnóstico, pero es capaz de mejorar un 100% su condición física. Y eso se escribió por ahí por el año 60 más o menos en una investigación que hizo un señor alemán de apellido Jonath, Ulrich Jonath, y publicó su investigación y bueno, y desde ahí para adelante mucha gente empezó a llevar una forma sistemática de entrenamiento en los distintos niveles de edad y de trabajo deportivo y bueno, se ha mejorado mucho, mucho más ahora con la ciencia ese rendimiento, ¿ah?, pudiendo llegar a insospechados registros a nivel mundial, ¿ah?, como la gente que hace ultramaratones, por ejemplo, a nivel de resistencia aeróbica, que corren hasta 100 kilómetros, ¿ah? 100 kilómetros, imagínense usted, es bastante. Las mujeres desarrollan su fuerza un poquito antes que los varones, porque las mujeres maduran un poquito antes que los varones desde el punto de vista hormonal, ¿ya? Entre los 2 y los 15, las señoritas tienen un cambio hormonal bastante importante con respecto a los varones a la misma edad. Los varones lo tienen entre los 15 y los 17 y la señorita entre los 12 y los 15, ya con sus caracteres secundarios más desarrollados, etcétera. Entonces, en esas edades, algunas señoritas ya pueden empezar con un control riguroso, ¿no es cierto?, a entrenar un poquito antes, un poco más fuerte que los varones. Y de hecho, en algunas disciplinas deportivas, comparativamente las mujeres de 12 a 15 años con un varón de 12 a 15 años, muchas veces las mujeres le ganan a los varones, ¿ah? Muchas veces las mujeres les ganan en su rendimiento y en condición física, ¿ya?
¿Cuáles son los factores que influyen en la fuerza? Uno de los principales, ¿no es cierto?, es la motivación. Acá no aparece, pero uno de los principales es la motivación, ¿ya? El cómo enfrenta la situación de entrenamiento o de esfuerzo en determinada actividad. También están los extrínsecos, ¿no es cierto?, como la temperatura, el clima, la alimentación, el tipo de entrenamiento, qué fibras musculares están trabajando, que tenemos dos tipos de fibras, así en grosso modo hablando, unas son las blancas y otras son las rojas. Unas sirven más para deportes explosivos, que como son las fibras blancas, y las fibras rojas son más de tipo de fuerza y resistencia, ¿ya? Entonces también están los intrínsecos, que es la motivación misma, los factores genéticos, ¿ah?, anatómicos, neurofisiológicos, el tamaño de los músculos que tenga esa persona por grosor, no por cantidad de fibra, sino que por grosor de la fibra, ¿ya? La sección más transversal, el diámetro de las fibras musculares, ¿ya? La cantidad de grasa corporal que pueda tener, la longitud de la fibra, si es que tiene piernas largas o más cortas, por ejemplo, brazos más largos o más cortos, ¿no es cierto? El cómo están dispuestas anatómicamente las fibras, porque las fibras generalmente van como envolviendo el hueso, no están en línea recta. Entonces hacen una tracción, el músculo tracciona, no empuja. Siempre el músculo tracciona, hace una tracción que tiene algún componente de rotatorio, ¿ah?, dentro de su función de tracción. La intensidad y la frecuencia también nerviosa que tengan los estímulos que recibe esa persona en los entrenamientos, ¿ya? La biomecánica, cómo se mueve técnicamente, ¿no es cierto?, para caminar, para saltar, para correr, para lanzar, etcétera. Cómo se mueve, si hace una técnica eficiente, una técnica correcta. Por ejemplo, un factor biomecánico en contra si la persona tiene pie plano o tiene mucha angulación en las piernas, que dicen patitas de alicate, que le dicen algunos, ¿ah? Bájate del caballo. No pueden juntar las rodillas, hay personas que no pueden juntar las rodillas. Yo soy uno de esos, por ejemplo, ¿ah? Entonces, al pasar eso, las palancas que hay dentro del organismo, dentro del cuerpo, no cumplen la función en forma tan eficiente como otros que tengan los huesos un poquito más derechitos, ¿ya? Hay una desviación que inhibe la eficiencia del movimiento, ¿ya? Entonces cambia la inercia, cambia la velocidad, cambia el rechazo, porque se pierde fuerza en el análisis, ¿ah? En el análisis de movimiento se pierde muchas veces fuerza, por una mala técnica de ejecución. Y está, obviamente, lo que dije al principio, que estaba acá al fondo, ¿no es cierto?, la motivación, el espíritu de sacrificio, el esfuerzo, el temple, las ganas que tiene la persona de salir adelante y vencer, ¿no es cierto?, esa resistencia, de vencer o igualar esa resistencia. Por ejemplo, uno hace flexiones de brazo en 30 segundos y hace 30 flexiones bien hechitas. Es muy bueno eso, muy, muy bueno. Pero hay algunos que se van en la volada, como quien dice, y hacen un esfuerzo en 30 segundos y cuentan 40, 50 flexiones. Nunca es posible hacer eso. Extendiendo bien el codo, uno puede llegar a 33, 35, manteniendo un ángulo de 90 grados y extendiendo el codo cuando lo hace. Pero algunos mueven la cabeza varias veces y el cuello, pero no hacen la flexión como debe. Entonces, bueno, ahí hay que hacer la selección y controlar la ejecución técnica del ejercicio para no limitarnos, mantener los rangos de movimiento y que la fuerza se desarrolle a plenitud, ¿ya? ¿Cuáles son los efectos del entrenamiento de la fuerza? La hipertrofia muscular es uno de los más notorios. O sea, el músculo se hipertrofia, significa que crece, aumenta de tamaño, pero al mismo momento también se acorta, ¿ya? El músculo tiende a recogerse, a acortarse las fibras. Entonces, eso provoca un aumento del tamaño del músculo y se ve un músculo más voluminoso, más grande. Generalmente se ve mucho esto en los fisiculturistas, por ejemplo, ¿ah? La hipertrofia muscular. Pero la hipertrofia tiene dos formas. La hipertrofia miofibrilar, que se llama, que es aumento del tamaño de la fibra muscular, y la hipertrofia sarcoplasmática, que es que el músculo se ve como más hinchado porque acumula mayor volumen sanguíneo solamente. Pero una vez que dejó de ser activada, el músculo como que se desinfla.
Entonces son dos formas distintas de aumentar el tamaño del músculo, ¿ya? ¿Cómo se mejora la coordinación? Bueno, si se entrena bien el trabajo de fuerza en sus 4 aspectos, ¿ya? La parte de respuesta muscular, la excitabilidad y la velocidad de la conducción nerviosa se mejora. La gente mejora la aceleración, mejora la velocidad de reacción, producto que se puede mover más rápidamente por efecto de tener más fuerza. Es como tener un motor con una cilindrada un poquito más grande después de entrenamiento. ¿Ah? Uno entra al entrenamiento, por ejemplo, con un motor de 1000 centímetros cúbicos, bueno, y producto de un entrenamiento riguroso, bien hechito y ordenado, al término del semestre, bueno, ese motor de 1000 ahora va a tener 2000 centímetros cúbicos, porque entrenó, porque se alimentó, tomó las proteínas, etcétera, etcétera, y aumentó su fuerza y su condición general. Por lo tanto, el mismo motor ahora le rinde como que tuviera 2000 centímetros cúbicos. Y ese es el beneficio del entrenamiento y de la condición física, uno de los principales, ¿no es cierto? Que además genera muchas defensas con respecto a situaciones como la que estamos viviendo, ¿no? De pandemia. Una persona con buena condición física generalmente no se enferma, generalmente. No es inmune, pero le cuesta, el cuerpo tiene más defensa, ¿ah? Mucho más defensa. Bueno, mejora también el metabolismo muscular. El metabolismo es el comportamiento interno y orgánico de nuestro cuerpo, ¿ya? Lo que es especialmente la transformación de la bioenergía. A eso se refiere sobre todo el metabolismo. Cómo los alimentos, ¿no es cierto? Verduras, proteínas, legumbres, etcétera, carne, leche, todo lo que nosotros comemos se transforma a través de los procesos digestivos, después se va al hígado, ¿no es cierto? Se transforma en reserva de glucógeno, se va al músculo, en el músculo queda almacenado hasta que usted lo está usando, y después se usa, se transforma en glucosa, después en creatina, y después una molécula chiquitita que se llama ATP, ¿ya? Y de ahí pasa a formar entonces su energía aportando un átomo de fósforo, ¿ya? Es un proceso que también lo vamos a ver más adelante, pero eso es lo más o menos lo que pasa. Mejora el funcionamiento con el organismo. El proceso de entrenamiento en general, no solo de la fuerza, sino que en general, es el que mejora todo el organismo si está bien hecho ese entrenamiento. Fíjese que es la única máquina, el cuerpo humano, que producto de un correcto uso, fíjense la cosa que estoy diciendo, ¿eh? Parece una tontera, pero fíjense bien, la máquina del cuerpo humano es la única maquinaria que si se entrena bien, con un correcto uso, no abuso, uso, mejora todo su rendimiento. Entonces que yo le decía que en 70 semanas de entrenamiento, ¿no es cierto? 52 semanas tiene un año, o sea, un año y medio más o menos, bien hechito, día por medio, hora y media, es capaz una persona de mejorar un 100% su condición física. Un 100%. La fuerza en el músculo provoca distintos tipos de contracciones. ¿Ya? Contracciones. El músculo, recuerden que se contrae, se recoge, por lo tanto el músculo siempre tracciona, nunca el músculo empuja. La persona empuja, pero no el músculo. ¿Ya? El músculo se contrae y tracciona. Bueno, en estas contracciones está la isotónica, que es cuando, producto de la contracción, la longitud del músculo disminuye, entonces se acorta. Eso se llama isotónica concéntrica, ¿ya? Se acorta el músculo, isotónica concéntrica, ¿ya? Después está la isotónica excéntrica, que el músculo cuando soporta el peso del cuerpo en una caída, por ejemplo, uno salta de un peldaño de unos 50 centímetros para caer al piso, el músculo tiende a afectar, ¿no es cierto?, uno las piernas para amortiguar y el músculo soporta el cuerpo pero se estira. Se llama contracción excéntrica, ¿ya? Excéntrica. Ahí ustedes están viendo la diapositiva y pueden entenderlo mejor, ¿no es cierto? Excéntrica, porque soporta el cuerpo, pero se alarga al mismo tiempo para amortiguar, ¿ya? Después viene la contracción de tipo isométrica, que el músculo depende del ángulo que tenga la articulación que está trabajando, se acorta o se alarga, pero se mantiene esa contracción, ¿ya?
se hace una contracción resistida. Por ejemplo, si yo me paro y empujo una muralla, la muralla, si está débil, se va a caer, pero si la muralla está bien hechita, no se va a caer. Entonces yo empujo con todo mi cuerpo y provoco una contracción sin movimiento, sin desplazamiento. Eso se llama isométrica, ¿ya? Sin desplazamiento, sin movimiento, pero uno hace el 100% de fuerza, ¿ya? Y después tenemos una contracción mixta, ¿ya? Que es isometrónica, que le llaman, isometrónica, que se va alternando unas con otras, ¿ya? Unas con otras. Por ejemplo, uno fija las piernas y hace una contracción isométrica sostenida firme, pero el brazo puede salir como un látigo en el saque de tenis, por ejemplo, o el lanzamiento de la bala en atletismo, o en el saque de voleibol en un campeonato. ¿Eh? Fija la base para ejercer una fuerza, pero acelera el segmento libre, en este caso, que sería el brazo o la mano, los dedos, el extremo distal, lo que provoca aumento de la velocidad angular, ¿ya? Por ejercer una buena y correcta fuerza con una buena técnica, obviamente, ¿ya? Bueno, la fuerza en general en todas las personas, acá nosotros en esta diapositiva partimos siempre de lo más básico, que son los pequeños, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estamos dando cultura y en algún momento de sus vidas ustedes quizás van a ser papás y es bueno que sepan esto y cómo controlar a sus hijos para que no tengan daño y cuando tengan que opinar, tengan la cultura, ¿no es cierto?, para poder discutir con base frente a alguna situación puntual. Entonces, el ejercicio junto con la alimentación adecuada es esencial para que los huesos se desarrollen, pero dijimos que no haciendo pesas, sino que ejercicios variados, especialmente natación, ¿no es cierto?, de los 7 hasta los 12 años más o menos, para que después de los 12 ya podamos ir buscando a lo mejor la orientación de su hijo o su hija, ¿no es cierto?, en un deporte que pueda competir o que pueda sentirse feliz en realidad. ¿Ah? Más que nada, más que la competencia, sentirse feliz con una vida sana. ¿Ya? En los preadolescentes se debe considerar todos los factores de desarrollo, hormonal especialmente, ¿no es cierto?, de estiramiento, porque de repente crecen muy rápido y en un año cambian 3 veces el número de zapatos o la talla del pantalón, ¿ah? 3 veces en el año. Bueno, a mí me pasó por lo menos que en un año le tuve que comprar 2 veces zapatos a mi hija porque cambió el número en un año 2 veces. ¿Ah? Le creció la patita, no le creció mucho la estatura, pero le creció la patita. Entonces, no podemos pensar en los pequeñitos, sobre todo, en trabajar la fuerza máxima. Tenemos que trabajar la fuerza relativa, ¿ya? Y concentrarnos en el trabajo de fuerza, incluso en personas que tengan la edad de ustedes, primero en la técnica, para evitar cualquier riesgo. Hacer un buen calentamiento previo, las articulaciones, las elongaciones, ¿no es cierto?, la movilidad articular, la agilidad. Nunca llegar a esfuerzos de fatiga excesiva desde el punto de vista muscular. Evitar el dolor muscular, entonces poner atención cuando uno está haciendo un ejercicio y ya le empieza a molestar porque son dolores ese ejercicio, hay que dejarlo de lado y controlar la ejecución técnica. Nunca sobrecargar en exceso la columna vertebral, dado que ahí está todo el sistema nervioso que tenemos nosotros y es muy peligroso. ¿Ya? Tratar de reforzar especialmente el core, que sería al lado de los abdominales y los dorso lumbar, ¿ya? Esa es la zona de flexión que tiene el organismo, ¿ah? Donde está uno de los ejes principales de flexión del organismo. Uno flexa la cadera y puede agacharse a tocar la punta de los pies y elonga y estira los isquiotibiales, por ejemplo, la musculatura posterior de los muslos, ¿ya? Tratar de mantener la columna lo más equilibrada posible, porque hay desviaciones naturales de la columna que si uno hace una mala técnica en cualquier deporte, se acentúan esas curvaturas, que son la escoliosis, la cifosis, la lordosis, ¿no es cierto? Que si no está compensado, ¿ah? Incluso se juntan dos. Dígame. Pero ¿sabes qué? A mí me pasó eso ¿Dónde? en el judo, porque yo te practicaba mucho judo y producto ¿Ya? de las caídas se me formó una escoliosis.
como estaba en Producto, etapa de crecimiento, ¿ya? y Producto de las tuve, caídas. o sea, porque en el judo, por las llaves que a uno le hacen, pues. Correcto, correcto. Y Claro, aparte mira, después, ¿cómo? perdón, justamente lo que pasa es que producto de las llaves, yo practiqué artes marciales, no judo, pero teníamos que aprender mucho caídas, nosotros que lo hacíamos con los judokas en la universidad cuando yo estudiaba, y si uno tiene una mala técnica y siempre cae por el mismo lado, termina lesionándose la columna, porque la caída, aunque uno la controle, hay un golpe, es un golpe controlado la caída. Entonces, en una llave, ya imagino que si te pilla mal parado, el suelazo que te pega ahí es más o menos fuerte. Sí, pues, pero resulta que después el cuerpo se acostumbra a ese dolor, pues después uno ya no siente nada. Pero Es- después la columna la lo que repercutió pasa, todo. claro, lo que pasa, Jonathan, que cuando el cuerpo se acostumbra, no significa que sea lo correcto, ¿ya? Cuando yo te puedo decir después, cuando nos veamos en clase, te voy a mostrar mis manos. Yo practiqué 8 años karate y entonces teníamos que hacer mucho golpe contra el punching ball, contra una madera, qué sé yo, un montón de cosas. Bueno, y las manos se me terminaban deformando. Claro, en ese momento yo no sentía dolor porque mi cuerpo se acostumbró a entrenar duro y todo, pero mis manos quedaron deformes y me ha afectado mucho en algunas cosas como manejar, por ejemplo, o cuando toco mucho guitarra, mis manos sufren por gusto de eso, porque fueron mal entrenadas, lamentablemente. ¿Eh? Fueron no entrenadas adecuadas, de una forma adecuada. Abusé demasiado de los golpes, ¿me entiendes? Entonces, por eso es que es importante la manifestación de la técnica en lo que hacemos. Si descuidamos la técnica en cualquier trabajo de fuerza puntualmente, ¿ah? Porque dijimos que la fuerza es lo básico para producir movimiento, se va a producir desviaciones y se van a lesionar las articulaciones, los huesos en general, ¿ah? Y eso a la larga pasa la cuenta. Entonces no es la idea, no es la idea que pase eso, ¿ya? Entonces, si tomamos la precaución de lo que estamos ahora conversando, si tomamos la precaución y nos procuramos siempre evitar exceso y procuramos siempre hacer corrección de la técnica y buscar el equilibrio en el desarrollo de la musculatura, por ejemplo, si hacemos, no sé, 100 abdominales, bueno, tenemos que hacer también 100 dorsales para ir compensando con la parte anterior y posterior. Si hacemos 100 veces un movimiento con la mano izquierda, bueno, tenemos que hacer 100 veces movimiento con la mano derecha, para ir siempre buscando el equilibrio, el desarrollo armónico del cuerpo. ¿Ah? Si nosotros hacemos eso, es más fácil evitar las lesiones, cualquier tipo de impacto no deseado en nuestro organismo. ¿Ah? Obviamente, siempre respaldado con una alimentación también balanceada, porque hay gente que abusa cuando entrena las pesas, sobre todo en la universidad. Yo, con los años que llevo, muchachos, me he tenido que poner a veces hasta pesado con algunos porfiaditos por el uso excesivo de algunas sustancias proteicas, ¿ya? Proteína de suero de leche, proteína de hígado de vacuno, de carne de caballo, L-carnitina, etcétera, un montón de cosas que se le promueven a través del internet, ¿ah? Y todo el mundo engancha, pero para usar esas cosas hay que tener un previo examen médico, porque si no, pensando que se está favoreciendo algo, al final se está perjudicando. La salud es lo primero. Ninguna actividad física, aunque sea competitiva y tenga que ir con un esfuerzo importante o un gran esfuerzo físico, puede dañar el organismo. No debe ser así. Profe, tengo una duda respecto a esto. Dígame. ¿Qué piensa usted de estos suplementarios de Herbalife? Mira, estos suplementarios, yo tuve una experiencia hace años atrás con un exalumno de la universidad y él vendía Herbalife para pagarse su estudio y todo, vivía de eso. Y hicimos un análisis en la misma universidad nosotros de varios compuestos. Dentro de ellos estaba el Herbalife y varias proteínas que vendían la GNC, varias farmacias, qué sé yo. Y hay bastante, a ver, publicidad engañosa ahí entre medio.
Dice 100% proteína y en realidad era un 48% nomás de proteína. Y cuando vimos el efecto de esa proteína, era proteína vegetal, que no tiene el mismo efecto que la proteína animal. Entonces, los que son compuestos desarrollados a través de los cereales, como el poroto negro o la soya, por ejemplo, no tiene la misma condición y efecto que la proteína de suero de leche, por ejemplo. Que con todas las investigaciones que nosotros hicimos, porque me tocó trabajar en atletismo de alto rendimiento un periodo de mi vida, con seleccionados chilenos, qué sé yo, la mejor era la de suero de leche, ya, pero de determinada marca, whey protein, esa era la mejor. En esa época, que se hizo un análisis en los laboratorios de la universidad incluso. Así, un colega ahí nos hizo un análisis, no, dijo, este es el que tiene mejor componente y se degrada de una forma más adecuada, papá. Este otro no es aconsejable porque tiene mucho de acompañamiento y poco de proteína. Tenía 48% nomás de proteína. Así que, y dijimos eso. Lo mismo que el Gatorade, por ejemplo, comparado con otras bebidas isotónicas o bebidas energéticas en algunos, hay que tener bien claro cómo usarla y cuándo usarlas, porque algunos traen mucho sodio y entonces eso puede provocar lesiones a los riñones. Entonces, no es llegar y tomarse una bebida porque le contaron que era buena o porque la propaganda de la televisión. No, hay que ver si su organismo realmente la necesita y cómo la necesita. Entonces hay que hacer un perfil bioquímico que se llama para hacer una buena dosificación de los alimentos con respecto al sistema de entrenamiento que se está usando. Todo va de la mano, ¿ah? No es echarle para adentro nomás sin preocuparse, ¿ah? Todo va de la mano. Entonces, bueno, aquí vemos los sistemas de entrenamiento que se podrían ocupar. Hay muchos, pero aquí algunos de entrenamiento que se podrían ocupar en forma rápida y en el mismo gimnasio de la universidad cuando nosotros podamos volver. Por ejemplo, si tenemos máquinas de fuerza o pesas que podamos tener desde 1 kilo hasta, no sé, 20 kilos, por ejemplo, entonces podemos ir agregando, quitando, sacando. Los esfuerzos máximos son de corta duración y varían entre el 60 y el 90%, ¿ya? 60 y 90% de la capacidad de ese grupo muscular. Por ejemplo, en el caso del press de banca, ¿ah? Bench press, que le llaman en inglés, desde el pecho levantar hacia arriba con una barra con pesa. Si nosotros pesamos 70 kilos, entonces tendríamos que trabajar ahí con 7 por 6, 42, 7 por 7, 49, 7 por 8, 56 y 7 por 9, 63 kilos. Entonces haríamos de esa forma la distribución del esfuerzo en una sesión de entrenamiento, por ejemplo, de press de pecho. 3 con el 60%, 3 con el 70%, 3 con el 80%, 2 con el 90%. ¿Ya? Pero al ladito dice 6. No sé si ustedes ven ahí la diapositiva. Podemos hacer ese recorrido que yo estoy mostrando ahí con el cursor 6 veces. 6 veces. Entre cada porcentaje, como son pocas las repeticiones, podemos descansar 3 minutitos. ¿Ya? Pero entre cada serie debemos descansar entre 5 y 6 minutitos. ¿Ya? Para poder tener la reserva energética que nos permita trabajar en esos niveles tan altos, que son 90%. También podemos ver otro sistema que también llega hasta el 90%, que es un sistema piramidal, creciente, ¿ya? Donde son inversamente proporcional la cantidad de peso con la cantidad de repeticiones. Entonces, por ejemplo, acá en vez de partir con 3 con el 60%, hacen 12 con el 60%. Después 6 con el 70, 3 con el 80 y 1 con el 90. Entonces ahí ya no hace 6 series, hace una sola serie con ese sistema para pasar a otro ejercicio después. ¿Ya? Profe, Dígame. y por ejemplo, las personas que tienen masa muscular ya definida y hacen más repeticiones con menos peso. Esos son otros objetivos. Por eso que estamos viendo esto, mira. Acá arriba dice hasta el 90%. Más repeticiones con menos peso podría ser que está el número 3 aquí. ¿Ah? 60, 50 y 45%. Entonces, eso que está abajo provoca hipertrofia sarcoplasmática. Ahí el músculo no crece mucho. Se hincha y se infla por la sangre debido a la cantidad de repeticiones.
pero no tiene mucho desarrollo en la fuerza y en el tamaño, pero sí en los dos de arriba, en el tipo 1 y 2. Ahí sí que crece en tamaño y además crece mucho en la fuerza. Especialmente en el número 1 crece en tamaño y fuerza, sobre todo en ese. ¿Ah? Después hay una combinación que se llaman pirámides truncas o combinación de las dos anteriores. Por ejemplo, aquí, mira, parte en el número 4 con un 80%, 2 repeticiones, baja al 70%, 4 repeticiones y después 10 repeticiones, ¿no es cierto?, con el 60%. ¿Ya? Se utiliza mucho en el periodo de precompetencia, el periodo, dijéramos, de verano, en el caso de los futbolistas que no entrenan mucho o están de vacaciones, entrenan de esa forma. Eso mantiene solamente el tono, lo mantiene, no lo mejora, ¿ya? Mantiene el tono, pero sí mejora mucho la irrigación sanguínea. Por eso que se llama sarcoplasmática, del plasma sanguíneo. Mejora la oxigenación del músculo, barre bien todos los residuos que van quedando producto del catabolismo de las acciones musculares, ¿no es cierto? Y es muy bueno, entonces, el número 3 y 4 en la etapa de periodo básico de entrenamiento, cuando está lejos de la competencia, ya como para mantención nomás del tono muscular, ¿ya? Después tenemos un sistema ascendente, ¿ya? En que se va aumentando y bajando como una pirámide, ¿no es cierto? O escalonado, que le podemos llamar también, se va bajando y subiendo los porcentajes, ¿ya? Y el sistema de ondulación o de oleaje que está abajo. Ahí ustedes lo ven con el 75-4, con el 74, después bajamos la intensidad, pero aumentamos las repeticiones, ¿no es cierto? A 6, 65 de nuevo 6, 68. ¿Qué se logra en esa parte? Se logra resistencia muscular, donde estoy moviendo el cursor ahora. Resistencia muscular, ¿ya? Y el sistema de oleaje es que subir y bajar ondulando, que esto es lo ideal para las personas común y corriente, el sistema ondulatorio por semana o por sesión o por ejercicio. ¿Ya? Yo en el gimnasio lo utilizo por semana y he dado muy buen resultado. ¿Ya? Entonces, tenemos 60%, 8, 74, 65, 6, baja, pero no baja al 60, se fijan, baja un poquito, vuelve a subir, ahora cuando sube, sube más que el anterior, en vez de un 70, sube un 75 y después baja a un 70. Esto se gana fuerza, hipertrofia miofibrilar y resistencia muscular. Se ganan tres cosas: fuerza, hipertrofia miofibrilar, o sea, crece el tamaño de la fibra, ¿sí? Y al mismo tiempo, como son tantas repeticiones, y acá dice 4, ¿ves? 4 veces todo ese ejercicio, se logra resistencia muscular. ¿Quién ocupa este sistema? Los que hacen boga, los que hacen natación, los que hacen triatlón, ¿ya? Porque esto no es explosivo, ¿eh? Tiene otra característica. ¿Se fijan? Los que hacen probablemente tenis, juegan 5 horas, a veces 6 horas tenis, también entrenan de esta forma. No les sirve entrenar ahí arriba, con fuerzas máximas, porque su deporte no tiene esa característica. Entonces uno tiene que buscar el sistema que más le acomode a la exigencia que va a tener, en este caso el deporte, o a la exigencia de la vida diaria. Si yo veo esto como para personas comunes y corrientes, normales, comunes y corrientes, ¿cuáles piensan ustedes que serían los sistemas más adecuados? A ver, pregunto yo, ¿cuáles serían los sistemas más adecuados? Oleaje. ¿Correcto? ¿Sí? Pero Y uno solo o varios? varios, yo digo el 4 también. ¿Ya? ¿Alguna otra opinión? ¿No se le ocurre, campeones? ¿Cuál sería el sistema más adecuado? ¿Alex? El 5, El 5. Ya, miren, 4, yo, sí, yo el dije el 4, 4. el 5 y el 6. todos. Ya, yo le voy, para no perder. Bueno, para una persona común y corriente, los sistemas más adecuados son desde el 3 hasta el 6.
desde el 3 hasta el 6, siendo el mejor de todos el sistema sexto, el de oleaje. Ese es el sistema más adecuado para una persona común y corriente. Entonces, si tenemos, por ejemplo, del 3 al 6, 1, 2, 3, 4 semanas. La primera semana entrenamos con el sistema 3. La segunda subimos al sistema 4. La tercera semana hacemos el sistema 5. Y terminamos la cuarta semana en el sistema 6. Después de eso, uno hace nuevamente una evaluación de la condición física desde el punto de vista de la fuerza y se toma los maximales, ¿ya? ¿No es cierto? En sentadilla, en press banca, en ejercicio en la barra, en lo que usted necesite mejorar, y se vuelve a repetir un sistema de entrenamiento, pero ya enfocado más a la competencia. Entonces hacemos 4 semanas acumulativas, que se llaman, ¿no es cierto? Acumulativa. Después buscamos otras 4 semanas donde podemos hacer una transferencia hacia lo que queremos competir, por ejemplo, y entonces podemos mezclar entre el 1 y el 6 los distintos sistemas, según nos convenga. Entonces tenemos acumulación, transferencia, y cuando estamos en el periodo de campeonato, dependiendo de lo que estemos compitiendo, elegimos uno de estos 6 o elegimos otro sistema, que en este caso se aconseja no hacer este trabajo en el periodo de campeonato, sino que hacer transferencia de la fuerza en el gesto mismo que se compite, ya que esos son los entrenamientos funcionales que le llaman ahora, ¿ya? Donde se eligen ejercicios imitando el gesto del saque de tenis, imitando el gesto del rechazo en el salto largo, si es que es atletismo, imitando el gesto de la natación o nadando con resistencia en la misma agua. Entonces ya se busca la imitación del gesto con niveles de esfuerzo más altos, pero esto ya no se ocuparía en un periodo de campeonato generalmente, ¿ya? Salvo excepciones. Hay excepciones que sí se ocupa. Por ejemplo, en las pruebas atléticas, que yo soy profesor de atletismo también, los lanzadores de la bala sí trabajan en el periodo de campeonato los dos primeros sistemas. Los dos primeros sistemas. ¿Ya? Porque ellos necesitan mantener su fuerza máxima en un alto nivel. Entonces ellos trabajan en el periodo de campeonato, si van a competir un día sábado o domingo, entrenan martes las pesas de esta forma y el resto de la semana hacen trabajo de la técnica. ¿Ya? Pero una vez a la semana por lo menos hacen ese trabajo, en el nivel 1 y 2. ¿Ya? Profe, Si, dígame. nosotros vamos a hacer ¿cómo se llama? Un plan de entrenamiento para hacerlo en la casa. Claro, claro. Yo le estoy dando solamente las bases ahora, ¿sí? Y les voy a mandar un programa de entrenamiento, correcto. Pero es muy importante. ¿Quién me preguntó? Disculpe que no vi el nombre. Joaquín Tapia. ¿Quién fue? Joaquín. Yo no sé si me ha puesto atención en clase, pero yo siempre les digo que es importante conocer y saber para entender mejor el esfuerzo y el sacrificio que están haciendo. Por eso que en las primeras clases estas que estamos viendo, yo le estoy pasando así lo más sencillo posible los sistemas que ustedes van a ser sometidos después. Entonces, cuando usted esté entrenando, va a decir, estoy en un sistema de oleaje o estoy en un sistema ascendente, y va a entender el cómo está entrenando y cuáles son los efectos que va a tener en su organismo. Porque a veces entrenar, mire, por lo menos puedo contar lo que a mí me pasó cuando era pequeño. Mi entrenador siempre me explicaba, entonces yo entendía y logré, bueno, en algún momento de mi vida destacar a nivel nacional en estos deportes, ¿ya? En atletismo. Porque entendía y me hacía estudiar mi entrenador, los planes de entrenamiento que yo tenía. Pero habían amigos míos que tenían otros entrenadores que el entrenador le decía, no sé, hasta 10 o 20 de estos y no le decía por qué. Y ellos nunca llegaron, lamentablemente, a ser buenos atletas. Se aburrían, no entendían, le echaban maldiciones a su entrenador porque no entendían los procesos, no sabían el efecto. Entonces, la universidad lo que se ha preocupado es de que ustedes tengan una cultura mínima aceptable, que entiendan el por qué, el para qué, el cómo, el cuándo, el dónde, el con quién, ¿no es cierto? Todas esas cosas, y entonces se sometan voluntariamente a un entrenamiento que puede ser difícil o fácil, depende de cómo ustedes lo vayan complementando con su alimento y su tiempo, y en el espacio que ustedes lo ejecuten. ¿Ya? Existen otros sistemas también
¿ya? Que están acá, que es el de carga estable, que se usa mucho en los circuitos de entrenamiento, por ejemplo, en CrossFit se ocupa bastante. El Iron de Colbert, un sistema especial de repeticiones, ¿ya? Que eso va mucho al sistema de physical fitness de lo que es el desarrollo para la, ¿cómo se llama esto? Fisiculturismo. Las triseries, todos estos que están acá abajo provocan hipertrofia, las super series, todo esto provocan aumento tremendamente grande de los grupos musculares, ¿ya? Pero producen dificultad a nivel de las articulaciones, se pierde agilidad, ¿ya? Se gana tamaño de músculo, ¿ah? Se ponen maceteados, tipo Schwarzenegger, así, ¿ah? Un Rambo cualquiera, pero se pierde movilidad articular, se pierde agilidad. Ese es un efecto negativo, lamentablemente, de ese sistema. Personalmente yo no lo uso. Yo no lo uso porque siempre tengo que pensar que tiene que estar desarrollándose algo para la vida sana y que no lo limite a la persona, ¿ah? Existe ese entrenamiento, pero yo no lo uso como profesor ni como entrenador. Va, Profe, para mi juicio. Dígame. es que yo, por ejemplo, a veces, bueno, como estamos en pandemia, igual hay más tiempo para hacer ejercicio. Por ejemplo, eso que usted decía, hacer repeticiones, así como no morir, pero llegar al fallo, por ejemplo. Eso igual, ¿Ya? eso trae, por ejemplo, definiciones y cosas así, pero después, bueno, a mí por lo menos lo que me pasa después el día siguiente es que uno queda como con las articulaciones medias cortadas. Correcto. Es que por eso mismo lo que te acabo de señalar yo, que este sistema produce aumento del volumen muscular, incluso como son super series, se va quemando la grasa específicamente de los segmentos y se va marcando un poco más el músculo y todo, pero las articulaciones sufren demasiado. Recuerden que el cuerpo humano se desgasta, entonces no podemos caer en los excesos para tener una, no sé, una buena imagen, entre comillas, porque actualmente a las señoritas no les gusta mucho tanto músculo, les gustan los hombres más bien dinámicos, marcaditos, pero no con tanto músculo. ¿Ah? Si queremos impresionar a alguien, por ejemplo. ¿Ah? Sí, profe. Están las repeticiones máximas, que también son la gente que entrena nunca menos del 85%, ¿ya? Hay gente que hace eso también buscando el desarrollo muscular grande, que no sé qué beneficio realmente le pueda dar más que impresionar a alguien en realidad, porque funcionalmente no es muy adecuado, ¿ya? Toda esta sistema que están a partir desde el 7 hasta el 12 están apuntadas a lo que es el desarrollo de musculatura en forma notoria, o sea, que se vea un volumen grandote, ¿ya? En los deportes de competición, normalmente de competición olímpica, por ejemplo, no se ve esto. Ni siquiera en los levantamientos de pesa, en arranque y envión que se compite en los Juegos Olímpicos, tampoco se ve el uso de estos sistemas. Se ve más que nada para la parte de physical fitness, de los que venden los planes de entrenamiento en algunos gimnasios, ahí para ganar plata, en realidad, más que para mejorar su condición física general. No va mucho hacia la salud. Yo tengo que decirlo con todo respeto a los que les gusta esto, cada uno elige su camino, pero esto perjudica un poco la salud desde el punto de vista articular, ¿ah? Así que hay que tener mucho cuidado cuando uno lo hace. Generalmente las personas que practican esto, para compensar, hacen otros deportes como deportes colectivos, por ejemplo, eh, básquetbol, ¿sí? Voleibol, y también natación, ¿ya? Todo lo que es la fuerza, todo lo que es la condición física en general, afecta la coordinación, ¿ya? Afecta la coordinación. Entonces les voy a dejar una tareita, porque ya estamos en la hora, para que ustedes, en base a esto, investiguen un poquito el tema de la fuerza, si quieren un poquito más, y la coordinación. ¿Qué es la coordinación? Es la capacidad de ejecutar movimientos básicos, ¿ah? Desde los más dinámicos hasta los más precisos, sin perder el control del movimiento. Sin perder el control del movimiento. Se ejecutan con ritmos de música, con ritmos personales que uno mismo establece, ¿no es cierto? Con compases individuales, etcétera.
busquen esa tareita y así la próxima clase nos vamos a hablar de esto. Ahora yo a todos por sus correos les voy a mandar un trabajo de fuerza, ¿ya? A medida que vamos pasando la materia, les voy pasando con respectivamente sus trabajitos de entrenamiento. Así que mañana o a más tardar el domingo les llega a usted a su correo un trabajo de fuerza localizada, tipo circuito, ¿ya? Que estaríamos usando un sistema de carga estable, ¿no es cierto? Y después vamos a ir derivando a lo mejor un sistema de oleaje dependiendo de la implementación que ustedes puedan tener a disposición. Así que bueno, muchachos, me alegro mucho de que ustedes estén participando. Habían hartos más inscritos, pero bueno, somos los que somos, estamos los que estamos. Siempre agradecido de su participación, espero que les haya gustado y vamos buscando mejor alternativa, pero pienso que la cultura es la clave de cualquier avance del punto de vista de superación personal. Si no tenemos la cultura adecuada y los conocimientos, estamos perdiendo territorio, estamos perdiendo oportunidades y no hay que ser ese músculo y practicar sin saber. Hay que saber y tener las bases y la fundamentación del por qué, el para qué, el cómo, el cuándo, el dónde y el con quién. ¿Ah? Se hacen las actividades y así sacarle el máximo provecho. Los quiero mucho, muchachos. Nos estamos viendo en clase y en estas clases también que son un poquito más entretenidas, más diversas. ¿Ah? Un abrazo. Cuídense. Chau, chau. Chau, chau. Abrazo virtual, profe. Abrazo virtual.